vamos a tocar ya otros temas que también son de interés para todos los andaluces, pero antes de nada, otro repasito a nuestro contestador automático. Llamaditas. ¿Por qué no hablan de las palabras de Cataluña, que es lo que dicen? No hay nadie que diga nada de Cataluña, que defienda a los andaluces. ¿Qué hemos entendido? Pues hemos entendido, ¿no?, que hay que hablar de Cataluña, ¿no? Es lo que reclama este señor. No, yo he entendido que se refería más que a las declaraciones de Duran y Lleida sobre el PER. Andaluces, pero vamos, que aquí no se trata de meternos con los catalanes, ni en nuestro objeto. Cataluña es una región de España tan digna como Andalucía, y en todo caso, Cataluña tendrá políticos que sean indignos con Andalucía. Pero además recuerdo que al principio del programa, del principio de emisión de este programa, ya hicimos alguna referencia a ese tema de las declaraciones también de Duran y Lleida, el tema del PER y todo eso. Lo que pasa es que se ha movido todo otra vez a raíz de las declaraciones de Cayetano Martínez de Brujo en el programa de La Sexta, que ha vuelto a reincidir en lo de que un sector de la población andaluza no trabaja y que está acostumbrado a subvenciones, y eso supongo que ha sensibilizado más a la gente de nuevo. Yo de todos modos no creo que tenga que ver con esto, pero hablar de Cataluña, en el caso de que alguien diga, oye, pues podían hablar de Cataluña en algún momento, bastante tenemos con lo nuestro. O sea, vamos a intentar arreglar lo nuestro. Cataluña, porque no es nuestro objetivo, ni es nuestro razón. Hay muchos andaluces allí, Bueno. Además que los catalanes son tan dignos como nosotros, vamos. El problema es que un político catalán se sale del tiesto y no se trata... Yo no identifico al político catalán con Cataluña, ni los catalanes. Los catalanes son tan dignos como puede ser yo y mi familia, vamos. Y el inútil tanto puede ser catalán como extremeño, como andaluz y como castellano-manchego. Como la Moncloa hemos tenido, vamos, hasta hace poco. Vamos con otra llamada. Muy bien lo que están haciendo, adelante. Eso es que nos están enseñando a los andaluces cómo va la cosa, ha ido de mal, todo el catecismo que ha habido, y a ver si por fin se puede crear empleo, que hace mucha falta, sobre todo para la gente joven, porque Andalucía es una pena como está. Muy bien, y adelante. Cada vez contarán con más apoyo. Hombre, no somos el faro de Occidente, pero somos una lucecilla. Además, lo que dice este señor lo firmamos todos, ¿no? Que a ver si es verdad que se puede crear empleo, que se favorece el mercado y la economía para que se cree empleo, y particularmente a los jóvenes. Y por supuesto también totalmente de acuerdo con que lo estamos haciendo muy bien. También, que no... Ahí yo coincido. Coincidimos, ¿no? Para recordar el drama de que en Andalucía el 50% de los jóvenes están en paro, que no es baladí. La palabra mágica, ¿no? El empleo, que tantas veces repetimos, hay que generar empleo, hay que... Es que Fran, fíjate, yo cuando me pongo a pensar un poco en nuestro pasado, de qué hubiera sido nosotros si hubiéramos nacido durante una crisis o hubiéramos tenido que acceder al medio laboral durante una crisis tan brutal como esta, ¿no? Es que se habla ya de una generación perdida, porque ha sido además una inversión muy importante en su formación, porque es verdad que van a tener unas capacidades de formación muy importantes, unos accesos a formación muy importantes, pero ahora mismo son los ninis, la generación ni estudias ni trabaja ya, ¿no? Sí, pero que además no solamente dices tú poner nosotros en ese pellejo, no lo tenemos que poner porque somos padres, la mayoría, de hijos que, en mi caso por lo menos, aunque sea demasiado joven, pero las perspectivas no son halagüeñas, con lo cual a mí la preocupación la tengo como en mí, vamos, en mi hija. O sea, es la generación que viene. Exactamente. Bueno, pues esta ha sido otra muestra de las llamadas que vamos recibiendo. Después, en el último bloque, también escucharemos alguna más. Si os parece, vamos a hablar ya de lo que ha pasado este fin de semana en el Partido Socialista, y que el protagonista ha sido Griñán. Y vamos a saber por qué. El pasado fin de semana, el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, era nombrado candidato oficial previsiblemente para las elecciones de marzo para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía. Una aclamación a puerta cerrada y sin votación. Para los socialistas andaluces son unas elecciones cruciales después de dos batacazos electorales, el de las municipales y el de las elecciones generales. El PSOE andaluz nombraba a José Antonio Griñán como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. A pesar de haber perdido las elecciones locales de mayo y las generales de noviembre como líder del socialismo andaluz, Griñán logra su mayor objetivo, ser cabeza de lista a las autonómicas de 2012. Con la rebelión interna aparentemente paralizada, en el PSOE esperan superar los resultados de las elecciones del 25 de marzo para disputar a Griñán el poder orgánico en Andalucía. No hubo ni urnas ni mano alzada, una elección de trámite. El nombramiento fue a puerta cerrada y por aclamación.
sobreentendiéndose así un pretendido Consejo General sobre todos los miembros del comité, un proceso que según se apunta se ha realizado de forma búlgara. Las críticas al Partido Popular y los efectos de la crisis europea pautaron el discurso de José Antonio Griñán. También tuvo tiempo para hablar de la crisis de la deuda soberana, la crisis griega y de la inversión en I+D+I en las universidades. Juan Carlos Jiménez Laz. Pues se ha cumplido el trámite, es lo que se ha hecho, de una forma un tanto particular, pues teniendo en cuenta que el PSOE, una de las rasgos más particulares que puede mostrar es su proceso de elecciones por primarias, pues en este caso ha sido sin primarias de ninguna clase y ha sido además, bueno, pues por aclamación, o sea, por eso se dice, se denomina a la búlgara, por aclamación completa, sin debate ni nada por el estilo. De hecho, también de alguna forma, como vino a ser nombrado sucesor de Manuel Chávez prácticamente, o sea que continúa la tradición y por eso digo que se cumplió el trámite, ¿no? Lo que sí me llama particularmente la atención es un poco la orfandad de este acto, porque apenas ha habido un representante importante de agrupación provincial, el de Jaén en concreto, el único que ha estado, el secretario de organización del PSOE a nivel nacional, Marcelino Iglesias, y la secretaria de organización Susana Díez de PSOE de Andalucía, ¿no? Entonces, la verdad, es muy falto de pesos pesados, ¿no? Y desde luego, particularmente solo con respecto a sus propias agrupaciones socialistas en Andalucía, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención y además me chirría particularmente con el discurso del secretario de organización del PSOE a nivel federal, Marcelino Iglesias, que lo que hace es un llamamiento a la unidad del PSOE. Bueno, algo por otra parte obvio, ¿no? Pero sí se contradice, ¿no?, esa escena, esa imagen de cierta soledad, de poca compañía del señor Griñán como candidato electo a la búlgara, y el mensaje de Marcelino Iglesias de un llamamiento de última instancia a la unidad. Sí, o como un trámite, Antonio. Hemos estado asistiendo después, incluso desde la huida de Manolo Chávez a Madrid y cómo nombró interino en el puesto a José Antonio Griñán, a dedo, pues hemos ido asistiendo cómo Griñán quería todo el poder para él, quiso un congreso extraordinario y lo tuvo, y siguiendo la teoría que marcó Felipe González en su momento, es que los secretarios generales tenían que ser los candidatos a presidentes de las comunidades autónomas, los secretarios generales del PSOE. En ese sentido, antes ya de las municipales, hemos visto cómo el PSOE empezaba a romperse, hemos visto cómo ya a nivel provincial Cádiz perdió un consejero, que era Pizarro, donde Cabañas ya en el propio Congreso Extraordinario amagó, hizo un amague importante, demostrándole al partido que no era tal la unidad, que estaba por un lado los chavistas y por otro lado los griñanistas. Griñán se confió en una serie de jóvenes ninis, sobre todo cuando cae su vicesecretario general, este chico de Córdoba, por el tema de las subvenciones a la mujer, y después de las elecciones municipales sí hay un movimiento importante, sobre todo en Jaén, donde el propio Sarria ha maniobrado en la sombra para cargarse a la ex alcaldesa y a dejar a Mar Moreno en una situación ingrávida. Mar Moreno, recordad que era la favorita de Zapatero para la presidencia de la Junta. Y en Cádiz hay una movida, sigue la movida importante. Málaga, ya hemos visto como hoy empiezan a surgir elementos dentro de la web del propio partido contrarios a las tesis de Griñán y pidiendo una renovación sin los cargos actuales. Cargos que no se nos olvide que vienen ya casi desde la clandestinidad en un agarre a la silla omnipotente desde hace casi 30 o 32 años. No ha habido en el PSOE renovación en Andalucía, nunca la ha habido. El guerrismo, el borbollismo, el chavismo, y ahora estamos asistiendo al griñanismo. Un griñanismo que está llevando derrota tras derrota al PSOE en Andalucía. Y eso creo que las bases no se lo van a perdonar nunca. ¿Pero tú crees, Antonio, que en vez de Griñán con Chávez no hubiera ocurrido esto? Hombre, Chávez tenía unos muñidores en la sombra que, queramos o no queramos, les ha hecho ganar elecciones en Andalucía. Cuando se va Chávez, el partido se ve como ya no tiene ese pegamento que tenía Luis Pizarro y Sarria y Chávez, sino que se está desmoronando como un castillo de naipes. Chávez era un urdidor, Sarria
en la sombra manejaba la política andaluza y Pizarro la ejecutaba en todas las provincias y tenía a todas las federaciones y a todas las locales clavadas con puntillas en Andalucía. Cuando se han ido, se está demostrando que ni Griñán tiene fuerza, ni Griñán manda. Esto es un ejército, una mesnada de gente que lo único que quiere ávidos de cargos, de poder, de coches oficiales y de prebendas. Bueno, Antonio nos ha hecho un resumen que yo creo que nos da a conocer precisamente que el PSOE de Andalucía no es una balsa de aceite, Antonio. Precisamente ahora mismo no es una balsa de aceite. Y tiene muchos frentes abiertos, es cierto, ¿no? Yo creo que la mayoría de asambleas, la mayoría de grupos de las diferentes provincias, pues están cociendo habas ahora mismo. La última, y ya nos vamos a referir a ella más adelante, lo que está ocurriendo en la provincia de Málaga. Bueno, pues cuarto candidato, tuvimos a Rafael Escuredo, tuvimos a José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chávez y ahora a José Antonio Griñán, ¿no? Para más de 30 años de socialismo en Andalucía. Y realmente José Antonio Griñán no viene en el mejor momento del Partido Socialista a nivel nacional. Si vemos la globalidad ahora mismo del territorio español, hoy una jornada marcada por la toma de posesión, o mejor dicho, por ese debate de investidura de Mariano Rajoy, y lo que viene, lo que queda para Andalucía precisamente no es bueno. Y eso va a hacer, yo creo que la mayoría de nosotros piensa lo mismo, y así lo están dictando las encuestas que se vienen publicando mes a mes, es que bueno, se va a experimentar un fuerte retroceso del Partido Socialista en Andalucía. ¿Que lo puede salvar? Pregunto, ¿lo podría salvar la presencia de José Antonio Griñán? Pues difícilmente, y precisamente porque parece claro que no ya las bases, sino también las personas que tienen un peso específico en el partido desde hace muchos años, hoy día no acompañan a José Antonio Griñán en su aventura. A mí me daría vergüenza, claro que para que te dé vergüenza algo es indispensable tenerla, ¿no? Ser nombrado así, sinceramente lo digo. José Antonio Griñán hizo unas declaraciones recientemente que decía que él se había convertido en el referente de los socialistas en España, a partir de la derrota en todas partes, ¿no? Yo creo que este hombre se ha convertido en el prototipo de la indignidad más absoluta. Quiero decir, no lo quieren ni en su propio partido. Es estar a la fuerza ostentando un cargo de la importancia del presidente de una comunidad como la andaluza, tener que hacerlo a puerta cerrada, censurar a Javier Arena, por ejemplo, que no ha ganado nunca. ¿Y qué ha ganado José Antonio Griñán? Yo me pregunto qué ha ganado. Un hombre que ha pasado por el Ministerio de Trabajo, que ha tenido que tiene encima la lacra, la carga de haber sido el responsable de los récords de mayor paro de Andalucía, de España, que ahora está además implicado en el caso de los ERE, que está queriéndose escapar de puntillas de un caso en el que la jueza Laya apunta claramente a él como responsable máximo. Es decir, y ahora lo nombran a dedo sin el respaldo de su propio partido, a puerta cerrada, y le salen grupos como el de Málaga, como decía Frank, que ahora hablaremos. A mí eso me produciría vergüenza. O sea, yo por dignidad diría, yo no acepto esto. Pero a mí me da la impresión que es un hombre que ese estereotipo de persona que ha decidido vivir gratis, que se ha enganchado, como decía Antonio, al coche oficial, al móvil, a ir gratis por la vida, y ahora como va a echar para atrás. Entonces yo creo que se ha apuntado a esto, le gusta y quiere estar ahí, pues, aunque sea con agua hirviendo, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede decir de todo esto es que este acto ya, aunque sea de aparente trámite, apunta ya y anuncia ya la campaña y las próximas elecciones en Andalucía, que lamentablemente vienen tarde. Ya vinieron tarde las generales, vinieron tarde, y así lo han dicho todos los especialistas económicos, y desde luego las andaluzas, que estábamos más necesitados todavía incluso porque nuestros indicadores son peores, van a venir todavía más tarde. Eso es lo ya mejor. Dijo Griñán que fue un acierto separarlas. También sí, lo dijo Griñán. Para él. Es que para él. Exacto. Claro, hombre, Manolo Chávez tuvo un movimiento que es que él, sabiendo por primera vez que podía perder de verdad, se largó a Madrid, dejó esto empantanado, nombró a José Antonio Griñán, que es un tío que no tiene carisma ninguno. Vamos, que es que el carisma es cero, que no ilusiona ni a su propia familia, y en ese sentido creo que, como la película de King Eastwood, cometieron dos errores. Eso se puede ver efectivamente con la soledad con la que ha sido nombrado candidato, que hombre, que es un acto orgánicamente muy importante en cualquier partido, ¿no? Porque claro, es la primera puesta en escena de
de su candidato, ¿no? Entonces, si su candidato está tan solo en su puesta en escena, en su acto de primera comunión electoral... ¿Hay falta de fe dentro del propio Partido Socialista? Sospecho que bastante. Mira, decía antes, Antonio decía antes que, y tú le preguntabas por lo de Chávez. Chávez, al fin y al cabo, era el representante del aparato y la estructura del Partido Socialista en Andalucía. Gustará más, gustará menos. Era el que había creado, ¿no? Pero, bueno, el que lo mantenía era Chávez, con sus dos grandes brazos ejecutores, Luis Pizarro y Gaspar Zarría, eran los representantes del aparato del partido, de todo el aparato del partido. Conocían la maquinaria perfectamente. Históricamente, además. Entonces, Griñán es que no es nada en ese sentido, porque se ha intentado salir de esa herencia, ha intentado crear otro nuevo aparato, que son estos chicos, ¿cómo lo llaman? Los Griñanini les llaman, fíjate cómo les llaman los Griñanini, ¿no? Estos que son de los que se están acompañando y que además tienen trabajo, que claro, son lo único que viven es del partido. Lo único que conocen efectivamente es el tema del partido y sus carreras profesionales y de formación están relacionadas con el partido. Algunos le ha salido rana, como el caso de Córdoba, y además lo que está dejando una herencia pues de levantamiento armado en casi todas las provincias, porque donde ha intentado forzar precisamente se han levantado, que después los veremos los distintos enfrentamientos que hay. Mira, en relación con lo que tú decías, Juan Carlos, en la crónica de La Razón del acto del día de ayer dice que bueno, él durante el acto y tal saludó a una serie de personas, desde ya a su amigo Pancho, que le insinuó el eslogan, y se abren comillas, hagamos nuestro propio camino. Va por ahí, ¿no? Por lo que dices tú, un poco, ¿no? Si no anda quiere abrir una nueva vía. Sospecho que van a ir él y Pancho. Pancho Villa, sospecho de Pancho Villa. Bueno, también puede ser el de Anuncio. El de Verano Azul. Por cierto, la crónica esa creo que es de Andrés Muriel. Andrés, pues mira, no lo sabía. Andrés, un abrazo. Y fue espectacular, ya lo vimos en las elecciones municipales. Que, vamos, que la imagen que dieron a los andaluces fue terrible. Cuando el propio Fusteguera, Chávez y Cabañas y Pizarro le ofrecen la alcaldía de Jerez, él acepta la alcaldía de Jerez, se ve como candidato a la alcaldía de Jerez y llega el Griñán y deshace aquello con una escoba, ¿no? Y entonces dejó que tanto Chávez como Pizarro como Fusteguera lo dejó a la altura del tobillo por ser educado, ¿no? Y en ese sentido apuesta por Pilar Sánchez, que es una alcaldesa que además generó en Jerez una mayoría absoluta por parte del PSOE. O sea que fíjate la visión política de Griñán, además enfrentándose directamente ya con Manolo Chávez y enfrentándose ya en un cuerpo a cuerpo, ya en Jerez, entre lo que era su maestro Chávez con lo que eran los muñidores Sarrías Pizarro. Pero son posturas, Antonio, para apartar ese núcleo duro que ha dicho mucho y ha hecho mucho también por el PSOE en Andalucía durante muchísimos años. O sea, apellidos como Caballos, como Perales, como Pizarro, como el propio Guerra en otros tiempos, como Gaspar Zarrías. Hombre, es gente relacionada relacionada muchísimo con el aparato político del PSOE, que realmente han sido una estructura ahí capital para que se vaya ganando elecciones a elecciones. ¿Qué tiene José Antonio Griñán? Pues la presencia quizás de Mario Jiménez, que es la persona que más da la cara en todo este tránsito, y quizás Mar Moreno, quizás como una persona más apegada a él. A Mar Moreno la ha dejado tirada en Jaén. Cuando claro, porque Mar Moreno, efectivamente, que era su línea política en Jaén, la ha dejado totalmente tirada cuando Zarría ha llegado allí a imponer sus dominios. Pero llegó a ser ministro, señor Griñán. Sí. ¿Vale? Bueno, ya, perdonadme. Social con récord de paro histórico. Mi obligación es meterme e intentar ponerme en el lugar del telespectador. Sustituido por Javier Arena. ¿Quién pone a Griñán ahí? ¿De dónde aparece? ¿De qué parte de la familia es? ¿Es muy amigo de Felipe González? ¿Es muy amigo de Alfonso Guerra? Es más de Chávez. Es más de Chávez, sí. Griñán empezó su carrera política en Andalucía en la Consejería de Salud. Fue viceconsejero de Salud, después pasó a ministro de Sanidad y se encontró con el tema de ministro de Trabajo y Seguridad Social. Recuerdo que cuando llegó Javier Arena no había ni un solo, la caja estaba vacía para pagar a los pensionistas y hubo que hacer un birroque importante para pagar a los pensionistas, y además Griñán tenía el récord de paro en ese momento en España y en Andalucía. Luego ocurre, son como Plutarco, vidas paralelas,
lo que era Chávez y lo que era Griñán. Ambos, Chávez, que no se nos olvide, sufre, el primer ministro que sufre una huelga general en España, el famoso 14D, con unas tasas de paro impresionantes, y Griñán, que fue después presidente de la Junta, Griñán, que fue ministro de Trabajo, lo recupera Chávez como consejero de Economía y Hacienda, y con unas tasas de paro brutales, bueno, las mayores que se recuerdan en España. No olvidemos una lectura importante. En la bajeza de la política cabe siempre el decir voy a poner a fulanito que me sustituya a mí porque sé que él no va a alcanzar nunca los logros que yo conseguí. Eso pasa lamentablemente en la política. Es decir, prefiero perder una alcaldía pero que fulanito no saque más votos que yo que estuve. Eso pasa todos los días y en el PSOE se ha dado y se sigue dando. No me creo esa bajeza en este caso concreto, de verdad. Hombre, me parece terrible, me parecería terrible. A mí no me resulta nada extraño que Chávez quiera ser el tío que ganaba las elecciones en Andalucía y que cuando se fue... ¿Y qué le serviría eso para el futuro si la pierde? Es que está en una posición muy delicada ahora mismo. Si la pierde, ¿para qué le serviría eso? Y ganarla él en Madrid está ajeno ya de eso. En todo caso, podría llegar a admitir que dejara a alguien que supusiera que en un momento dado le permitiera su regreso o su retorno. Eso es otra cosa. Que le llamasen urgentemente. ¿No? Pero me has fijado si lo que pierde. Al final, ¿cómo se reparte la derrota? ¿Cómo se reparte la pérdida? La pérdida no se reparte. La pérdida es igual a 0. Pero fijaros lo que pierde. El PSOE pierde 8 consejeros, 8 delegados provinciales, pierde todos los asesores, un ejército a la sombra que tiene. Esa es la única unidad real que va a tener ahora Griñán en campaña electoral. Esa unidad, que efectivamente el único residuo del PSOE en toda España, es Andalucía. Insisto, es Andalucía, porque en el País Vasco, además, tiene unas circunstancias muy concretas que a nadie se nos oculta, entre otras como que el socio de gobierno es el propio Partido Popular. Entonces, lo único que le queda es Andalucía, perdón. No, por favor, acaba porque tenemos un par de minutos. No, venga. Vamos, ¿os parece que vayamos a publicidad? Perfecto, y después retomamos? Griñán sigue siendo noticia, sigue generando. Yo creo que va a generar muchas de aquí. Es que ha sido su fin de semana. A la selección. Ha sido su fin de semana. Como si hubiera sido su fin de semana de mayoría de edad, que el otro día estuve yo en la celebración de un sobrino mío y era su día. Sí, ha sido el fin de semana de Griñán, ¿no? De Griñán. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, volvemos inmediatamente con más llamadas, más noticias y deseando que nos mováis ahora mismo.